Hola, soy el doctor Francisco Barrera, soy hepatólogo de la Universidad Católica. Me corresponde hoy día presentarles la charla sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica, aspectos patogénicos, diagnóstico y tratamiento según evidencia. Para esto vamos a tomar tres tópicos principales. Uno es hablar un poco sobre la magnitud del problema de hígado graso. Segundo, hablar sobre el enfrentamiento clínico de un paciente con hígado graso. Y finalmente vamos a hablar sobre los tratamientos disponibles y algunos de los que se van a venir en el futuro. Así que partamos por el punto 1, magnitud del problema. El hígado graso es un problema a nivel mundial. Actualmente es la causa más frecuente de alteración de pruebas hepáticas y esto se ve a nivel de todo el orbe. Incluso hay que destacar que de las prevalencias más altas en el mundo están precisamente en nuestro continente, en Sudamérica, con una prevalencia en adultos de un 30.45%. Y en el Medio Oriente con un 31.79%, y esto tiene bastante que ver con genética y con el aumento de prevalencia de factores de riesgo como obesidad y diabetes. A modo de ejemplo, en nuestro país sabemos que la prevalencia de obesidad ha aumentado en forma significativa. Actualmente la prevalencia de obesidad va bordeando un 38%, un 36% de sobrepeso, y diabetes también viene en aumento. La última cifra es de un 12.6% de diabéticos en adultos, y estos son los grupos que mayor prevalencia tienen de hígado graso. Un 23 a 25% de la población general tiene hígado graso, mientras que la población obesa 70-90% y la población diabética 50-70%. Adicionalmente, sabemos que en nuestro país, y en particular los hispanos y el antecedente amerindio, se asocia a una genética desfavorable para el hígado graso, y eso lo hemos documentado en Chile con un estudio de prevalencia de alelos de haplotipos de PNPLA3, patogénico para el hígado graso, y encontramos una prevalencia del alelo de un 63%, que es una de las más altas reportadas a nivel mundial, comparado a lo que se ve, por ejemplo, en México y probablemente en otros países de América Latina con fuerte antecedente amerindio. Y actualmente ya sabemos que la principal causa de trasplante hepático en Chile es el hígado graso, así que la magnitud del problema es muy relevante para nuestro país y es un problema a destacar. Además, el hígado graso es importante entender que tiene asociado un riesgo de cirrosis y mortalidad por causa hepática. Lo interesante es que solo un grupo pequeño de pacientes con hígado graso va a terminar con mortalidad de causa hepática. Este gráfico muestra cómo es la evolución de los pacientes con hígado graso en el tiempo. Por ejemplo, si tomamos un grupo de 100 pacientes con hígado graso, al cabo de 20 años sabemos que de estos 100, 5 van a desarrollar cirrosis, 2 a 3 van a desarrollar en el tiempo cirrosis descompensada, y 1 a 2% de los pacientes hígado graso en globo van a tener una mortalidad por causa hepática. El resto de los sujetos con hígado graso va a morir por otra causa diferente. El 98 a 99% va a morir por una causa no hepática, y principalmente son las causas de enfermedades cardiovasculares, complicaciones de diabetes y cáncer no hepático, las principales causas de muerte en este grupo de pacientes. De tal manera que es tremendamente relevante entender que hay un grupo específico de pacientes que va a tener una mayor propensión a desarrollar mortalidad, pero dada la alta prevalencia, el problema es muy importante, y tenemos que, por ejemplo, en Chile, si estimamos en base a una población de 20 millones de habitantes, sabemos que van a haber 3 millones de sujetos con hígado graso, 500.000 sujetos con esteatohepatitis, una forma agresiva de hígado graso, y cirróticos por hígado graso 125.000. Así que hay una alta frecuencia de esta enfermedad, incluso de cirróticos en base a esta enfermedad, y hay que salir a encontrar los pacientes específicamente en este universo de pacientes con hígado graso, aquellos que tienen un fenotipo de mayor riesgo o que ya han desarrollado cirrosis para el manejo adecuado y el tratamiento adecuado en esta masa de sujetos con hígado graso. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en esta presentación. Así que ahora vamos a hablar sobre el segundo punto como enfrentamiento de un paciente con hígado graso. Hay que entender que la enfermedad por hígado graso es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, y el paciente muchas veces no se diagnostica porque consulta
por una sintomatología hepática, sino que más bien es una detección incidental por un estudio de pruebas hepáticas por otra causa. Particularmente esto ocurre en sujetos diabéticos, con dislipidemia, hipertensos o enfermedades en relación al síndrome metabólico, que en su estudio habitual aparecen las pruebas hepáticas alteradas. Tampoco es infrecuente que sujetos por estudio, por ejemplo, de un dolor abdominal, aparece en la ecografía un hígado graso que determina el diagnóstico en un paciente que probablemente no estaba dando síntomas de esta enfermedad. Esto es bien relevante porque, dado esta situación, muchas veces se tiende a minimizar el problema y no se toma tan en cuenta el problema del hígado graso, sobre todo en sujetos que tienen pruebas hepáticas normales. Y aquí hay que destacar un punto importante: las pruebas hepáticas, las transaminasas, no son demasiado buenos marcadores para ver la severidad del hígado graso, y muchas veces observamos pacientes con hígado graso de riesgo, incluso con fibrosis, que tienen pruebas hepáticas muy cercanas a lo normal. Así que no hay que basar el estudio del hígado graso solamente en las pruebas hepáticas y transaminasas, sino hay que ir un poco más allá. Es importante entender de que solamente un grupo pequeño de pacientes va a desarrollar complicaciones hepáticas derivadas del hígado graso, y esto tiene que ver con que esta enfermedad tiene distintos fenotipos de enfermedad que tienen distinto pronóstico, se asocian a distinto grado de daño hepático. Es así como el hígado graso, como término general, se presenta en general en dos formas importantes. Uno es como una esteatosis simple. Esta condición está presente en el 70-75% de sujetos con hígado graso y es de buen pronóstico porque es raro que evolucione hacia formas más complicadas de hígado graso, porque es de evolución mucho más lenta que la esteatopatitis, y esto lo vamos a ver en detalle. Por otro lado, un 25 o un 30% de sujetos tienen esta forma de esteatopatitis, que es un hígado que, además de tener acumulación de grasa, tiene algunas otras alteraciones, incluyendo infiltración inflamatoria, daño celular manifestado por balonización de los hepatocitos y diversos grados de fibrosis. Son este grupo de sujetos, los con esteatopatitis, los que tienen una mayor velocidad de evolución de la enfermedad, desarrollan fibrosis y con mayor frecuencia terminan en cirrosis. Por lo tanto, son los de mayor riesgo de desarrollar complicaciones desde el punto de vista hepático. Y esto se grafica por las causas de mortalidad. Cuando uno analiza las causas de mortalidad, los distintos grupos en relación a hígado graso, vemos que los sujetos con esteatosis simple, el aumento de mortalidad de causa hepático es bastante marginal comparado con los sujetos que no tienen hígado graso. Sí hay un aumento en enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Aquí hay que destacar el tema de algunos tipos de cáncer asociados particularmente a obesidad. Sin embargo, es en el sujeto que tiene esteatopatitis en quienes aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas y mortalidad de causa hepática, y es este grupo el que uno va a ir a perseguir y tratar en forma más agresiva. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo etapificar? ¿Cómo saber enfrentar el paciente con hígado graso y ver qué sujetos tienen mayor riesgo de desarrollo de complicaciones? Se puede esquematizar esta situación en 3 pasos. El primer paso al enfrentar un sujeto con hígado graso es corroborar si el paciente tiene efectivamente hígado graso, y esto, dado que no tenemos un test diagnóstico específico para hígado graso, implica descartar otros posibles diagnósticos que estén explicando la presencia de grasa en el hígado o la alteración de pruebas hepáticas. El siguiente paso es ver si este paciente no solamente tiene hígado graso, sino si tiene presencia de esteatopatitis, esta forma agresiva de enfermedad, y para eso nos vamos a fijar específicamente en los factores de riesgo para la presencia de esteatopatitis en el sujeto que tiene hígado graso. Y el tercer paso es fijarnos específicamente en evaluar el grado de fibrosis, o sea, daño crónico asociado a la enfermedad por hígado graso que presenta el paciente, y esto se puede hacer por varias vías: por marcadores serológicos, por elastografía o bien por una biopsia. Vamos a ir detallando los pasos en el resto de la presentación de cómo evaluar un sujeto con hígado graso. El paso 1, ¿tiene mi paciente hígado graso? Es muy relevante
porque no es infrecuente encontrar pacientes que tienen diagnóstico de hígado graso que finalmente tienen otra enfermedad. Y el diagnóstico diferencial es amplio, pueden haber fármacos de por medio que alteren las pruebas hepáticas o generen hígado graso, como los corticoides, el metotrexato genera hígado graso, la amidavarona, algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico. La hepatitis C, en particular el genotipo 3, puede asociarse a la presencia de hígado graso, así que es algo a ir a buscar, sobre todo en mayores de 45 años, como lo dice nuestra guía clínica. Otras causas de alteraciones de pruebas hepáticas como la hepatitis B, y muchas veces el hígado graso se asocia a presencia de los sujetos con VIH, tienen una mayor prevalencia de hígado graso por los medicamentos antirretrovirales y además un factor propio del virus, así que en sujetos que tienen un hígado graso un poquito inexplicado es algo que uno debería considerar y buscar. El consumo de alcohol característicamente puede infiltrar de grasa al hígado y es un diagnóstico diferencial importante. Y hay otras enfermedades como hepatitis autoinmune, hemocromatosis, homeopatía, consumo de fármacos que podrían alterar las pruebas hepáticas, incluyendo homeopatía y hierbas, presencia de enfermedad celíaca y algunas enfermedades metabólicas raras que pueden asociarse a hígado graso. En general, en un sujeto que tiene hígado graso con las pruebas hepáticas normales, hay que ir a buscar dirigidamente el tema de los fármacos como diagnóstico diferencial, hepatitis C, sobre todo mayores de 45 años, y el consumo de alcohol siempre como diagnóstico. Y en aquellos sujetos que tienen las pruebas hepáticas alteradas, hay que ir un poquito más allá e ir a buscar otro diagnóstico diferencial de otras enfermedades hepáticas para llegar al diagnóstico de hígado graso. Vamos a pasar al siguiente paso, evaluación de un paciente con hígado graso, y es si tiene mi paciente no solo un hígado graso, sino una steatohepatitis no alcohólica o NASH. Y para esto es importante ver qué riesgo tiene mi paciente de tener una enfermedad hepática por hígado graso con steatohepatitis o NASH. Y esto tiene mucho que ver con los factores metabólicos que presente mi paciente, la presencia de obesidad, de diabetes o resistencia a insulina, de síndrome metabólico. Hipertensión son factores que se asocian a la presencia de steatohepatitis, así que yo voy a tener un mayor grado de sospecha en este grupo paciente. La edad, en general pacientes de mayor edad, particularmente mayor de 50 años, tienen una mayor prevalencia de steatohepatitis. En mujeres posmenopáusicas también es más frecuente encontrar steatohepatitis. La elevación sostenida de transaminasa, eso quiere decir un paciente que no fue solo un hallazgo aislado, la alteración de las pruebas hepáticas, sino que ha tenido sostenido en el tiempo, es más probable que tenga algún grado de steatohepatitis. La relación GOT-GPT, si es mayor a 1.5, habla más de que tenga una steatohepatitis con fibrosis, al igual que la GGT sostenidamente elevada. Todos esos son signos que podrían sugerirnos que tiene un hígado graso con steatohepatitis, por lo tanto, de mayor riesgo. Y esto es importante de considerar, sobre todo en sujetos diabéticos, que tenemos una prevalencia más alta de steatohepatitis. Y muchas veces nos fijamos en estos sujetos en vigilar otras enfermedades, otras complicaciones de la diabetes, como enfermedad cardiovascular, nefropatía, neuropatía, pie diabético, y no nos fijamos en el hígado. Y si vemos la prevalencia de enfermedad hepática, es más alta en los sujetos diabéticos que muchas de estas otras complicaciones que buscamos de forma dirigida. Así que algunas guías ya están sugiriendo incluir en el chequeo hepático, en el chequeo del diabético, incluir la parte hepática y el hígado graso. Junto con esto, es importante en el enfrentamiento inicial de mi paciente, sobre todo si tiene marcadores de steatohepatitis, evaluar si es que tiene signos ya de presencia de cirrosis, como estigma de cirrosis al examen físico, palma hepática, angiectasia en el tórax, además presencia en el laboratorio de algunas alteraciones que lo sugieran, como hipoalbuminemia, plaquetopenia, una ecografía que muestra esplenomegalia, y el antecedente familiar de cirrosis, dado la carga genética, es muy relevante en el tema de desarrollar cirrosis en los sujetos con steatohepatitis. Y es así como una vez que ya tenemos más o menos visto los factores de riesgo, nos tenemos que hacer una idea de con cuánta velocidad va a evolucionar
el daño en el hígado de mi paciente con hígado graso. Si tiene muy pocos factores de riesgo de los ya mencionados, es probable que mi paciente tenga una esteatosis simple y la evolución hacia cirrosis va a ser bastante más lenta y es poco probable que termine con una enfermedad directamente hepática. Pero si tiene muchos factores de riesgo, la evolución del paciente va a ser bastante más rápida. Se estima en promedio un escalón por cada 7 años, pero hay pacientes que evolucionan de a 2 o 3 escalones en poco tiempo, en 2 o 3 años, y van a terminar con enfermedad hepática y cirrosis, algunos de ellos. Y de estos factores que determinan la velocidad de progresión de la enfermedad hepática es importante la genética, antecedente familiar de cirrosis, el peso, la resistencia a insulina, la presencia de hipertensión, el estilo de vida del paciente. La biopsia puede darnos algunos factores como el grado de inflamación y balonización, si está expuesto a otras noxas hepáticas como fármacos, por ejemplo, metorrexato, y el patrón de alteración de las pruebas hepáticas, si son sostenidamente elevadas, GOT sobre GPT, puede estar diciéndonos que la evolución, la velocidad es más rápida. Es importante tener en cuenta que, por otra parte, hay que considerar el grado de fibrosis del paciente con hígado graso, que son las distintas grados de daño crónico al hígado que van a llevar a cirrosis y se dividen de etapa 0 tipo 4 a etapa 4. La etapa 0 es un hígado normal, la etapa 4 son cirrosis y así está la etapa 1, 2, 3 y 4 que marcan el camino del hígado hacia la cirrosis y ese camino va a ser con mayor o menor velocidad dependiendo de los factores de riesgo asociados. Y lo otro importante a considerar es que estos factores, hay algunos que son modificables y son los que vamos a tener que ir a atacar con más fuerza en los pacientes con hígado graso, como es la presencia de sobrepeso, ¿cierto?, que se puede manejar, el manejo adecuado de la resistencia a insulina, los estilos de vida y el evitar otras noxas hepáticas, fármacos, alcohol en los sujetos que tienen un hígado graso de alto riesgo. Y aquí está bien graficada la importancia del grado de fibrosis hepática, que es la siguiente pregunta al evaluar mi paciente. ¿Tiene mi paciente no solo esteatopatitis, sino que un grado de fibrosis avanzada? Y esto es relevante porque se condice muy bien con el pronóstico de mortalidad y de mortalidad de causa hepático. Es así como un sujeto que está en etapa F3 tiene 20 veces mayor mortalidad que un sujeto en etapa 0 y un sujeto en etapa 4 tiene 40 veces mayor mortalidad que un sujeto en etapa 0. De tal manera que determinar el grado de fibrosis me va a hablar de la gravedad de mi paciente y el pronóstico que tenga. Es el mejor marcador pronóstico en el tema del hígado graso. Y además, los sujetos con fibrosis avanzada, uno puede hacer intervenciones que pueden evitar complicaciones del hígado graso y mortalidad por causa hepática, como es la vigilancia de hepatocarcinoma y estar atentos a la presencia de desarrollo de complicaciones como varices esofágicas que se pueden tratar preventivamente la hemorragia con el uso de propranolol, por ejemplo, y el hepatocarcinoma, si con ecografías seriadas logramos pesquisarlo en etapas precoces, se pueden tratar en forma curativa con tratamientos ablativos o cirugía, o si es que está más avanzado, considera un trasplante hepático. Así que son complicaciones que tienen tratamientos potenciales y que hay que buscar en sujetos que tienen enfermedad hepática por hígado graso avanzada. Ahora, ¿cómo detectar si un paciente con hígado graso tiene una fibrosis avanzada? Hay 3 estrategias. La primera es la estrategia con marcadores serológicos y aquí les traigo 2 marcadores que son los más frecuentemente usados y recomendados, el NAFLD Fibrosis Score y el FIB4. Ambos se basan en parámetros que son bastante simples y disponibles en la mayoría de los laboratorios, consultorios, hospitales para poder estimarlo, que son edad, GOT, GPT y recuento de plaquetas para el FIB4, y el NAFLD Fibrosis Score incluye también índice de masa corporal, albúmina y glicemia de ayuno o presencia de diabetes. Como ven acá hay aplicaciones en teléfono donde se pueden calcular y rápidamente con estos puntajes me va a clasificar a mi paciente si tiene un hígado graso de bajo riesgo, con un score de bajo riesgo. Aquí están los puntajes para FIB4 y NAFLD Fibrosis Score, de riesgo indeterminado o de riesgo intermedio, ya vamos a ver por qué es esto, o de alto riesgo, que tiene una probabilidad importante de estar en etapa avanzada, F3, F4, puede estar cirrótico este paciente, según el puntaje que señale el estimador a través de estos puntajes para evaluación de fibrosis en hígado graso.
Y es así como estudios ya han demostrado que estos marcadores, estos scores basados en estas variables simples, son predictores de mortalidad global y de causa hepática. Es así como un sujeto que tiene un NAFLD Fibrosis Score de alto riesgo tiene 34 veces mayor riesgo de desarrollar un evento hepático, que es, por ejemplo, una hemorragia varicial, el desarrollo de hepatocarcinoma, encefalopatía, que un sujeto que está clasificado como bajo riesgo y tiene 10 veces mayor probabilidad de mortalidad en el seguimiento que un sujeto que tiene un score de bajo riesgo. Así que este score me va a permitir estratificar el riesgo individual de mi paciente de desarrollar complicaciones hepáticas derivadas del hígado graso. También tenemos otras técnicas como la elastografía. La elastografía en nuestro país va a adquirir cada vez mayor importancia, dado que se está expandiendo el uso de FibroScan. Van a haber probablemente equipos incluso disponibles en hospitales públicos en el futuro cercano, así que es importante conocer esta tecnología. Este método es una evaluación a través de ultrasonido de la elasticidad hepática. Esto se hace midiendo la velocidad de transmisión de una onda mecánica, un impulso que se da a nivel del espacio intercostal en el hígado, y según cuán rápido se transmite el impulso se estima la elasticidad hepática. Esto se mide en kilopascales y da un valor específico, en este caso 4.4, que es una elasticidad normal. Y aquí están los puntos de corte. En sujetos con una elasticidad menor a 7.5 está en una etapa F0, F1 fibrosis, entre 7.5 y 9.5 F2, entre 9.5 a 12.5 F3 y más de 12.5 están en etapa de cirrosis, de tal manera que me permite claramente tener una idea de qué grado de fibrosis tiene mi paciente. Es importante, es una herramienta importante para ver el riesgo individual de mi paciente de mortalidad hepática. Dado que va a haber más disponibilidad de este examen, es importante saber que hay varios factores confundentes en la medición de la elastografía, que hay que buscarlos y interpretar bien el resultado de la elastografía. Factores como inflamación, si el sujeto tiene una colestasia por algún motivo, si hay consumo de alcohol, si tiene falla cardíaca, y en sujetos obesos a veces cuesta más hacer la medición y es más fácil equivocarse, así que todos estos factores hay que considerarlos a la hora de interpretar el FibroScan. Y lo otro es asegurarse que el sujeto esté en ayuno antes de hacer el FibroScan, porque el haber comido aumenta el valor de la rigidez hepática y por tanto altera la medición del FibroScan. Finalmente, el tema de la biopsia hepática. ¿Cuándo tiene rol la biopsia hepática? Con estas herramientas que le he explicado, el rol de la biopsia hepática ha disminuido en el tiempo y se ha limitado a ciertos escenarios clínicos bien específicos. Por ejemplo, una duda diagnóstica, un sujeto que tiene alteración de las pruebas hepáticas y marcadores de autoinmunidad positiva y además tiene marcadores de un síndrome metabólico o ferritina alta, o un sujeto joven que es normopeso y tiene hígado graso y sospecho, por ejemplo, algo como una enfermedad de Wilson, que a veces se manifiesta como grasa en el hígado y puede confundirse con una esteatohepatitis, vale la pena estudiarlo con biopsia. Además, si es que voy a tomar una decisión terapéutica importante, por ejemplo, en un sujeto que yo estoy pensando iniciar un tratamiento farmacológico, que inicie, por ejemplo, un estudio clínico de la industria que están en desarrollo, o bien si es que vamos a plantear una cirugía bariátrica para el manejo de su hígado graso, vale la pena documentar el grado de daño que tiene, en algunos de estos sujetos incluso con biopsia hepática para la toma de decisiones. Y finalmente, en aquellos sujetos que tienen dudas de si en verdad tienen una enfermedad por hígado graso tan grave, tan severa, a veces hacer la biopsia y mostrarle el grado de daño que tiene el paciente, tanto en inflamación, balonización como el grado de fibrosis, sirve para que el paciente tome conciencia de su enfermedad y adhiera mejor terapia. Esto en algunos pacientes puede ser una intervención que ayude incluso al tratamiento. Pero como les digo, cada vez los escenarios son menos los que están requiriendo el uso de una biopsia hepática con estos métodos alternativos que les he mostrado. Con los test que les acabo de mostrar nos va a permitir, como ya les comentaba, clasificar a mi paciente con hígado graso como un individuo con hígado graso de bajo riesgo, que va a requerir un manejo con cambio de estilo de vida y manejo de riesgo cardiovascular, un sujeto con riesgo intermedio que probablemente pueda tener algún grado de esteatohepatitis con o sin fibrosis. Este paciente hay que evaluarlo con detalle y considerar intervenciones farmacológicas dirigidas o quirúrgicas, que ya las vamos a detallar.
y va a haber un grupo con un hígado graso de alto riesgo. Alto riesgo significa que tiene un FibroScan bastante alterado o un test serológico que sugiere alto riesgo. Esto va a ser un sujeto que tiene una fibrosis en etapa F3 o F4, o sea, incluso puede ser cirrótico, y si es así hay que considerar la vigilancia de complicaciones de la cirrosis como el hepatocarcinoma y las varices esofágicas. Así que probablemente las intervenciones más relevantes van a estar dadas en los grupos de alto riesgo, donde podemos diagnosticar precozmente complicaciones y prevenir mortalidad asociada a estas complicaciones. Así que vale la pena estar atento a estos sujetos y vigilarlos muy de cerca para evitar estos problemas. Finalmente, el último punto dice relación con el tratamiento. Ahora que ya sé que mi paciente tiene un hígado graso y sé el riesgo que tiene de progresar a complicaciones y el grado de fibrosis que tiene, vamos a ver cómo se puede tratar a mi paciente. ¿Cómo tratar? Hay 3 puntos relevantes. Uno es cambio de estilo de vida, el segundo el manejo quirúrgico y el tercero el manejo farmacológico. Vamos a partir por el primero, el cambio de estilo de vida. Y este es tremendamente importante porque el cambio de estilo de vida es de las intervenciones más potentes para el hígado graso, permite incluso reducir la fibrosis. Y esto es tan claro que tiene un efecto dosis dependiente, y en aquellos sujetos que bajan más de un 7% del peso corporal inicial, tienen una probabilidad de un 64% de resolver su esteatopatitis y un 50% de regresar al menos una etapa de su fibrosis. Y cuando bajan más del 10% del peso corporal, la resolución del hígado graso es cercana al 90% y la regresión en fibrosis hasta un 81%. Esto es más válido en las etapas iniciales que en etapas avanzadas de la enfermedad por hígado graso, pero es una intervención potente que puede revertir incluso la enfermedad, regresar la fibrosis, así que hay que hacer énfasis en este tipo de tratamiento. ¿Cómo se trata? ¿Qué indicación hay que dar al paciente? Tiene que tener una dieta con déficit de 500 a 1000 kilocalorías por día. Esto es ideal hacerlo en combinación con nutricionista. El objetivo es bajar de 2 a 4 kilos por mes. El objetivo final es lograr bajar más de un 10% idealmente, pero al menos un 7% del peso corporal inicial, y esto hacerlo en forma sostenida en el tiempo, lo que es bastante complejo en muchos pacientes. La dieta ideal es la dieta, no está tan demostrada, pero por sus diversos efectos a nivel cardiovascular, prevención de demencia y algunos tipos de cáncer, la dieta mediterránea es la más recomendable para sujetos con hígado graso en la mayoría de las guías clínicas, tipo STEP 2, que es la que tiene bajo colesterol, alto en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas y baja en alimentos con alto índice glucídico. Y aquí tenemos la pirámide de la dieta mediterránea que explica en detalle cuáles son los alimentos de consumo diario, frutas, verduras, cereales con integrales, legumbres, y los que son de consumo muy ocasional, como el tema de los alimentos ricos en azúcares y las carnes rojas, que lo ideal es evitarlo y consumirlo solo ocasionalmente. Otro punto importante es el ejercicio, que se recomiendan 150 a 300 minutos por semana, divididos en 3 a 5 sesiones, y minimizar en general en la vida diaria en los tiempos de sedentarismo. Este puede ser ejercicio aeróbico o de resistencia, depende del paciente y la facilidad con que pueda hacer cualquiera de estos ejercicios. Ambos son útiles en reducir la grasa y además ayudan a tener un efecto en mantener una baja de peso inducida por dieta, así que son relevantes estas intervenciones. Pero esto no es fácil y la tasa de éxito es bastante baja, sobre todo la tasa de éxito de bajas de peso sostenida en el tiempo son en general menos del 20% de los sujetos logran una baja sostenida en el tiempo menor del 10% del respecto al peso inicial. ¿Y cómo optimizar eso? Hay herramientas como trabajar en la motivación del paciente, manejo del estrés, identificar y manejar procesos maladaptativos, por ejemplo, el comer en relación a actividades sociales, el comer por estrés, el comer en cosas laborales, son cosas que uno tiene que trabajar, identificar y ver que el paciente las cambie. Además, la frecuencia de las sesiones son relevantes en el impacto de la baja de peso. Lo ideal, se recomiendan 14 sesiones en 6 meses en un paciente con obesidad. Esto es multidisciplinario, así que no todas las sesiones son por el mismo especialista, pero son intervenciones bien intensas para lograr bajada de peso. Y la mantención, idealmente una vez por mes, ver al paciente a veces es más difícil, pero estarlo siguiendo cada 2 o 3 meses para asegurarme que esta baja de peso sea sostenida en el tiempo.
Estimular el automonitoreo, que el paciente compre una pesa, es importante, objetivos concretos y acotados. No decirle al paciente que baje en un mes todo el sobrepeso que tiene, y el objetivo final debe ser el 10% del peso y no más que eso, porque es muy difícil lograrlo. Hay aplicaciones telefónicas que ayudan, está el diario de alimentación que ayuda a tener un registro de qué es lo que está comiendo el paciente y se puede revisar después de la consulta. Involucrar a la familia es muy relevante. Habitualmente este es un problema familiar. Los hijos de pacientes obesos son muchas veces obesos y la alimentación se prepara a nivel de la casa, así que es bueno invitar a que venga la familia a la consulta y hacerlos participar de un cambio de vida saludable. Y fundamental el equipo multidisciplinario que incluya el médico, psicólogo, nutricionista, nutriólogo, kinesiólogo. Sobre todo en los casos más graves, más difíciles, hígado graso, alto riesgo, hay que invertir tiempo y especialistas en lograr esta intervención. Además, es importante que los sujetos con hígado graso no solo hay que preocuparse del hígado, sino que de otras enfermedades como el manejo del riesgo cardiovascular y de cáncer. Es importante que en estos sujetos, si tienen dislipidemia, hay que usar estatinas para controlar esto. No hay que tener miedo que vayan a producir un daño al hígado. No lo producen y son recomendables de usar. Hay que vigilar que las pruebas hepáticas no se alteren más allá de 2 o 3 veces el valor inicial, pero eso es bastante infrecuente y se puede ajustar cambiando la estatina, por ejemplo, para ver que esa alteración regrese. Hay que ser agresivo en el manejo de la hipertensión, del tabaquismo, de su diabetes. La metformina es una buena herramienta para el control de su diabetes y puede disminuir eventualmente el desarrollo de hepatocarcinoma, si bien no tiene un efecto directo a nivel del hígado graso. Y hay que tener prevención y vigilancia de cáncer, particularmente cáncer de colon y de mama, que se ha descrito un aumento de prevalencia en sujetos con hígado graso. Después del manejo quirúrgico tenemos la cirugía bariátrica, que tiene un impacto demostrado en esta publicación del año 2015, donde demuestra en 109 sujetos sometidos a cirugía bariátrica, tenemos una regresión muy importante de la esteatosis, de los scores de actividad de hígado graso, y eso se refleja que los sujetos a un año, 85% resuelven su esteatohepatitis y un 33.8% tienen una reducción de su fibrosis en al menos una de sus etapas. Esto es importante, un impacto importante, y estudios posteriores han demostrado que eso es sostenido en el tiempo hasta un seguimiento de 4 años, siempre y cuando el sujeto mantenga la baja de peso que logró con la cirugía, y para eso hay que trabajarlo con dieta, con ejercicio y con controles posteriores a la cirugía bariátrica. Y el tema farmacológico. El tema farmacológico, actualmente seguimos con las herramientas clásicas de vitamina E y pioglitazona, descrito el año 2010 en el estudio Pivens, publicado por el doctor Sanyal, que han mostrado efectos en mejoría histológica del hígado graso y de resolución de la esteatohepatitis, tanto con vitamina E, con pioglitazona. En este estudio no se alcanzó significancia en la rama con pioglitazona, pero tenía que ver con el poder estadístico del estudio y el análisis estadístico específico, pero la pioglitazona sí tiene un rol, y se los voy a mostrar en un estudio a continuación, en el hígado graso, porque posterior a esto hay grupos de médicos que han vuelto a analizar el rol de la pioglitazona en hígado graso, en particular el doctor Kenneth Cusi, que el año 2016 publicó este seguimiento en sujetos diabéticos, 102 sujetos tratados con pioglitazona y que demostró que tenían una mejoría histológica en un 65% y resolución de un NASH en un 58%, lo cual es bastante importante, pero la pioglitazona tiene efectos adversos que ya los vamos a detallar. Así que actualmente está un poquito en cuestionamiento el uso de pioglitazona para el hígado graso y se usa en situaciones bien específicas por los efectos adversos. Y respecto a la vitamina E, los hallazgos del estudio Pivens recientemente han sido fortalecidos por un nuevo estudio que lo publicó el doctor Vilar Gómez el año 2018 y que es un seguimiento. Esta es una cohorte, no es de intervención, no es un estudio randomizado, pero donde se comparó una cohorte de sujetos que con hígado graso que recibió vitamina E con una cohorte que no recibió, y el desarrollo en el tiempo de complicaciones del punto de vista hepático, por ejemplo, trasplante y la aparición de descompensación. Y la vitamina E en este grupo de sujetos que recibió tratamiento demostró aumentar la sobrevida libre de trasplante de los sujetos con hígado graso y reducir la aparición del primer evento de descompensación hepático en el tiempo. Y estos dos hallazgos fueron significativos. Importante que este no fue un estudio randomizado, por lo tanto es solo una tendencia, no es concluyente, pero ya hay más evidencia sobre la vitamina E.
Estos efectos beneficiosos en este estudio último incluso se vio en sujetos con diabetes, así que eso es algo interesante y que probablemente va a haber que hablar en las nuevas guías clínicas de hígado graso. Así que ambas dos son alternativas, vitamina E, pioglitazona. Hay que discutir bien los riesgos beneficios con el paciente, sobre todo porque ambas tienen riesgos importantes. Por ejemplo, vitamina E aumenta el riesgo de sangrado, aumenta el riesgo de cáncer de próstata en algunos estudios epidemiológicos. No es muy significativo, está en duda ese dato, pero existe un estudio que demuestra que podría hacer esto. Y existe un aumento de riesgo de accidente vascular hemorrágico. En las dosis de 800 unidades internacionales de vitamina E tiene un efecto a nivel de la coagulación, así que esto tiene una racionalidad fisiopatológica. Y la pioglitazona, efectos adversos, aumento de peso, edema de extremidades, genera osteoporosis, y también estudios poblacionales, estudios epidemiológicos han mostrado un ligero aumento del cáncer de vejiga, así que eso lo tiene bastante en entredicho y son fármacos que hay que escoger muy bien a qué sujetos pueden recibir y conversarlo muy bien paciente a paciente. Otros fármacos que vienen, sí, existe por ejemplo el liraglutide, que es un agonista GLP-1 inyectable y que en este estudio pequeño de 52 pacientes seguidos a un año demostró que el tratamiento con liraglutide lograba reducir la balonización hepática, el grado de esteatosis, y inducir una resolución del NASH en un 39%. Esto se vio asociado a una baja de peso de un 5.3%. Es un estudio preliminar, todavía faltan datos para hacer un estudio más conclusivo de esto, pero el liraglutide es un tratamiento que ya está disponible para diabéticos, que disminuye el riesgo cardiovascular en sujetos diabéticos, así que para este grupo en particular de sujetos diabéticos con hígado graso y difícil manejo, resulta una opción interesante a considerar para el manejo de su hígado graso. Y existen más fármacos que vienen en camino, como el elafibranor, que está en un estudio fase 3. Pronto tenemos al menos resultados preliminares de la fase primaria de 48 a 72 semanas, pero estos estudios están planificados a 4 o 6 años. El ácido beticólico, el estudio Regenerate, ya mostró los resultados a 48 semanas y demostró que reduce la fibrosis hepática en un 20% de los sujetos que lo recibió en este periodo de tiempo, y continúa 4 años para ver si tiene efecto en mortalidad inducida por hígado graso. El cenicriviroc, que es un antiinflamatorio a nivel hepático, es un antagonista CCR2, CCR5 y que está en un estudio fase 3, también a largo plazo, para ver si determina una mejoría de la fibrosis, porque el estudio fase 2 demostró que reducía significativamente la fibrosis a un año. Está por ver los resultados a 48 semanas si se repite o no este hallazgo. Y el selonsertib, que recientemente este año vimos que en este análisis preliminar a 48 semanas no logró reducir la fibrosis hepática, así que está en entredicho la continuación de este estudio. Pero así como estos estudios que están en fase 3, hay cientos de fármacos que están en desarrollo y que están avanzando de fase 2 a desarrollar fase 3 y que podrían venir en el futuro. Así que es importante mantenerse atento al desarrollo de nuevos fármacos en el futuro. Y siempre teniendo en perspectiva que la baja de peso es el pilar fundamental del tratamiento con sujetos con hígado graso, y en este gráfico se compara baja de peso, ya sea por cirugía bariátrica o por cambio de estilo de vida, siempre y cuando lograr los objetivos de más del 7% y más del 10%, y ustedes pueden ver que son más efectivos que las intervenciones con pioglitazona, con vitamina E, ácido beticólico, liraglutide o elafibranor, siempre y cuando logremos el objetivo de bajar esa magnitud de peso. Así que hay que mantener como pilar fundamental de tratamiento de hígado graso el cambio de estilo de vida con baja de peso como herramienta fundamental, más que incluso los fármacos que se conocen actualmente. Finalmente, quiero cerrar con errores frecuentes que se cometen en el manejo de hígado graso y que es importante que ustedes conozcan y eviten tener. El error frecuente número 1 es creer que todo paciente con hígado graso, con prueba hepática alterada, siendo obeso diabético, tiene hígado graso. Eso hay que estudiar a estos pacientes, hay que buscar otras enfermedades, como ya vimos, antes de llegar al diagnóstico de hígado graso, y no asumir simplemente que todo alteración de prueba hepática en este grupo de pacientes por hígado graso. 2 es no intervenir suficientemente tiempo en la consulta para que bajen de peso. Decirle al paciente baje de peso y vuelva en 3 meses con 5 kilos menos no es suficiente. Hay que hacer una intervención multidisciplinaria, sobre todo en los sujetos que tienen hígado graso de alto riesgo. Hay que invertir tiempo en esto, hacer alianza con kinesiólogos, nutricionistas, porque el impacto es muy significativo.
Tercero es enfocarse en estos sujetos con hígado graso solo la enfermedad hepática y no tratar las enfermedades cardiovasculares o cáncer o un buen control de su diabetes, que como vimos, gran parte de los sujetos con hígado graso van a morir por enfermedad cardiovascular o cáncer, así que hay que vigilar estos problemas y manejarlos adecuadamente. Cuarto es tratar a todo sujeto con hígado graso con vitamina E. Ya vimos que la vitamina E tiene efectos adversos y son los pacientes con esteatopatitis y particularmente aquellas que tienen fibrosis los que se benefician de vitamina E y donde uno podría plantear el tratamiento siempre y cuando no respondan en forma adecuada a los cambios de estilo de vida y no todo sujeto con hígado graso. Quinto es de mantenerse solamente con cambio de estilo de vida como tratamiento para los pacientes con hígado graso y no considerar para el manejo otras intervenciones farmacológicas o cirugía bariátrica en los sujetos que tienen indicación para el manejo de esta enfermedad. Hay que considerar estas opciones cuando tienen indicación y no quedarse solamente en decirle al paciente que baje de peso. Sexto, es no hacer el diagnóstico oportuno de cirrosis en los sujetos con hígado graso. Hay que estar atentos a los sujetos con alto riesgo porque es frecuente ver en la servicio de urgencia pacientes diabéticos con hemorragias variciales o pacientes que se hace una ecografía siendo diabéticos donde se detecta un hepatocarcinoma avanzado y no se hizo el diagnóstico oportuno y por lo tanto ya no están en la etapa de un tratamiento adecuado o no se previno una complicación grave por no haber hecho el diagnóstico oportuno de cirrosis. En resumen, este es el resumen final, diapositiva para terminar. Al evaluar un paciente con hígado graso, siempre buscar diagnóstico alternativo o con el consumo de alcohol. Segundo, preguntarse si el sujeto tiene un riesgo NASH alto y presencia o no de fibrosis. Para esto, los factores de riesgo metabólico importantes y agregar a lo menos un test serológico, idealmente un fibroscan, sobre todo los sujetos que tienen más riesgo de tener esteatohepatitis o fibrosis. Y así vamos a definir si mi sujeto tiene un NASH de alto riesgo o no. Si no lo tiene un NASH de alto riesgo, nos vamos a quedar principalmente en el manejo, cambio de estilo de vida y prevención de complicaciones cardiovasculares y cáncer. Si sí lo tiene, vamos a hacer esto con más fuerza, vamos a evaluar posibilidad de otras intervenciones si no responden, como vitamina E, liraglutide, cirugía bariátrica y eventualmente enrolarlo en estudios que manejen nuevos fármacos, estudios de la industria. Y tercer punto, preguntarse siempre si mi paciente tiene fibrosis avanzada o cirrosis y si considero que podría tenerlo, evaluar si tiene presencia de hepatocarcinoma con al menos una ecografía y vigilancia de varices esofágica con una endoscopía si mi sospecha alta que tenga cirrosis. Muchas gracias.